No puedo dormir. Lo intenté, pero no puedo. Dos ojos frente a mí. Como mínimo. A menudo, es peor. Rostros inhumanos sonrientes. Hocicos de animales. Picos. Dientes. Peligro. Dirás que es una tontería, bueno, claro que tienes razón. ¿Pero alguna vez has intentado dormir con una cara justo delante de tu mente? ¿Todos los días? Me está volviendo loco. Intenté ver a un psiquiatra, conseguí pastillas de la felicidad, pero fue en vano. Absolutamente nada. Intenta imaginar al perro sonriente. El tipo que dice, oye, déjame entrar, soy un hada. Las caras deformadas de los hilos sangrientos de barra de barra. Lo que sea. Todos. Los putos días. Antes de dormir. Poco a poco, el mundo real ha cambiado. Intento decir buenos días, creo que son realmente humanos. Lo intento. En serio. Pero, ¿y si no lo son? Era un día caluroso de verano en el muelle. El sol brillaba y las gaviotas graznaban arriba. Miles de feligreses locales se reunieron para la feria anual en el muelle. La feria estaba llena de entretenimiento. Vendedores de comida, juegos con premios y puestos llenos de golosinas y productos. Incluso había atracciones instaladas junto a la playa y fuera del muelle. Pequeñas montañas rusas, atracciones para niños y una noria. Entre la risa y la algarabía de la multitud, escuché susurros, muy parecido a una voz incorpórea desde lejos. Sonaba como si se estuviera haciendo más fuerte, más cerca. Entonces lo vi a lo lejos. Un niño pequeño que me miraba fijamente entre la gente que se divertía. Simplemente se quedó ahí, quieto. Su piel era muy pálida y vestía ropa anticuada. Sus ojos eran completamente negros. Sin blanco, sin color, simplemente negros. Lo vi brevemente, luego lo perdí de vista entre la multitud. De nuevo, los susurros se hicieron más fuertes. Muchas voces y algunas haciendo gárgaras barra ahogándose esta vez. Dejé de caminar por el muelle y comencé a buscar entre la multitud. Ahora estaba más cerca. Todavía me miraba, o al menos así lo sentía. Sus ojos oscuros apuntaban en mi dirección. Nadie parecía notarlo ni ser consciente de él, pero yo, la gente pasaba junto a su mirada. Entonces desapareció de nuevo. Oh, Dios, las voces, ¿de dónde venían estos susurros en mi cabeza? ¿Estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa? Nunca he tenido una enfermedad mental ni he tenido alucinaciones antes. Las voces sonaban como si vinieran de la gente que caminaba justo a mi lado. Decidí que me había divertido demasiado en el muelle hoy y que ahora era un buen momento para irme. Me di la vuelta y comencé a caminar rápidamente de regreso hacia el estacionamiento. Pero entonces él estaba allí de nuevo, a lo lejos. Miré detrás de mí donde solía estar y de regreso ahora donde él estaba, imposible. Me detuve en seco. Las voces ahora eran aún más fuertes, como si alguien estuviera subiendo lentamente el volumen en mis oídos. Casi estaban gritando. Su boca se abrió mucho, no emitió ningún sonido. Sus ojos negros se agrandaron o crecieron en tamaño. Comencé a sentirme atraído por su presencia ahora. Como su boca abierta era algún tipo de portal o vórtice, tirando de mí hacia él. Las voces se convirtieron en estática, chillando y gritando en mi cabeza ahora. Me cubrí los oídos, pensando que de alguna manera ayudaría. Solo quiero que los ruidos se detengan. Por favor, deténganse. Seguí caminando hacia adelante, acercándome cada vez más al niño de ojos negros. Mi mundo comenzó a encogerse. Mi visión se nubla. Se sentía cada vez más difícil respirar. Mis pulmones luchaban por expulsar aire por mi boca. Mi corazón se aceleró. La negrura me envolvía, me rodeaba y se envolvía alrededor de mi rostro. Caí al suelo. Todo lo que podía sentir ahora era el negro, los ojos negros. Mirándome fijamente. Soy un guardabosques para una gran cantidad de densos bosques justo al norte de la frontera de Estados Unidos. Son las 1200. Acabo de registrarme en el turno. Recibo una llamada por radio por un 1049, persona desaparecida, en mi área, visto por última vez con una sudadera, pantalones cortos de senderismo y una mochila roja.
Desaparecido desde hace 2 días y acaba de ser reportado. Subo, lleno combustible y me dirijo al área donde se le vio por última vez. Navegando durante aproximadamente 1 hora y media, decido que sería una buena idea empezar a pie, ya que no estará en ninguna carretera de servicio. Notifico al despacho para que envíe una unidad adicional. Espero media hora hasta que llegue el respaldo, es un buen tipo con el que disfruto trabajando. Nos dirigimos a un sendero conocido por la gente por perderse, ya que a mitad de camino se divide y se adentra en el bosque en lugar de curvarse y regresar al área de servicio. Caminando durante 1 hora, gritando el nombre de la persona, vigilando las pistas, etc. Doblo una curva y encuentro los restos de un campamento. Saludo a mi compañero y al caballero desaparecido. El compañero no aparece por la esquina. U.gif. Vuelvo a la esquina, el compañero no está allí. Prendo mi radio. Anon, adelante, oficial Anon, ¿eres código 4? Nada. ¿Qué mierda? Inspecciono el campamento, es bastante reciente, aproximadamente 1 semana, pero no hay huellas nuevas ni hendiduras en el barro que rodea el pozo de fuego, a excepción de pisadas de animales. Decido esperar al compañero, puede que se haya perdido. Intento de nuevo la radio oficial Anon, este es Anon, vamos. ¿Eres código 4? Estoy mirando alrededor de los árboles, intentando escuchar cualquier sonido fuera de lo común. Espero 45 minutos al compañero, mientras camino en un pequeño círculo alrededor del campamento. El compañero no aparece, ahora estoy un poco preocupado. Vuelvo a la curva del sendero, pasando el pequeño afloramiento rocoso. Regreso por donde vinimos y estoy buscando alguna señal de él. Cuando subo a una colina, escucho pasos delante de mí, botas en el camino rocoso. Vuelvo a la radio oficial Anon, ¿eres código 4? Todavía no hay nada en la radio. Corro hacia adelante para tener un buen vistazo a quien esté en el sendero. Veo una mochila roja en el sujeto. Parece caminar un poco raro, sin mover los brazos. Caminando casi como un robot. Disculpe, señor. ¿Cuál es su nombre? Estoy a 20 pies detrás de él en este punto. Señor. Todavía camina como un robot. Oye. Se detiene y se gira rápidamente. ¿Es usted Herbson McDerpson? Simplemente me mira fijamente. ¿Es usted Herbson McDerp, señor? Todavía no habla, pero asiente con la cabeza. Te hemos estado buscando, volvamos al comienzo del sendero. Después de unos 40 minutos llegamos al comienzo del sendero, y mi vehículo y el vehículo de mi compañero todavía están allí. Ahora, voy a ponerte en la parte trasera de mi camioneta, no estás bajo arresto, solo para que puedas relajarte y recuperar el aliento. Intento de nuevo la radio, Anon, ¿estás ahí, Anon? La radio suena con vida. Este es el oficial Anon, sí, estoy bien, encontré a la persona desaparecida. Se ha roto una pierna después de caerse de un pequeño acantilado. Lo he vendado y estamos de camino de vuelta al comienzo del sendero. Lo siento por no responder, ya que estoy fuera de alcance. Él se separó en una de las bifurcaciones del sendero. Ua.abi. Anon, tengo al excursionista desaparecido, está en la parte trasera de mi camioneta ahora mismo. Silencio durante 2 minutos. Anon, cierra tu camioneta y coge la escopeta del calibre 12 de mi jeep. ¿Por qué? Solo hazlo, y no lo pierdas de vista. Vale.abi. Abro su jeep, cojo la escopeta del calibre 12 y la inspecciono para ver si hay una bala en la recámara. Camino con calma hacia mi camioneta y miro por la ventana. No hay nadie en mi camioneta, y la jaula estaba doblada en un buen par de ángulos, con la puerta del lado del conductor abierta. No dejo de pensar en algo que vi en las colinas que rodean los Cairngorms. Tenía 17 años, el año pasado. Vivía más o menos entre los típicos campos y pueblos de Aberdeenshire y las colinas de las Highlands, que se extienden hasta donde alcanza la vista, a unos 32 kilómetros de Ben Macdui. Estaba paseando a mi perro una mañana temprano en mayo. Mis papás aún dormían porque eran como las 5 de la mañana. Decido subir a una colina cercana que tarda unas 3-4 horas en llegar a la cima y volver al pueblo. A veces hago esta caminata cuando me apetece. Todo parecía muy normal, como cuando sales a pasear al perro. Llegamos a un cuarto del camino y dejé que mi perro Oscar corriera hacia un pequeño estanque a unos 30 metros para que pudiera beber.
Mientras camino hacia el estanque, veo a Oscar parado, mirando el agua, donde hay un grupo de árboles al otro lado, y haciendo un pequeño y suave ladrido, como si hubiera visto a alguien, pero no estuviera seguro de si ir tras él porque sabe que lo voy a regañar. Pensé que había visto a una persona, así que le puse la correa por si acaso decidía ir tras quien quiera que hubiera visto. Pasaron un par de minutos y le solté la correa de nuevo. Estaba corriendo, recogiendo palos y muy hiperactivo, así que jugué un rato con él. De repente, me di cuenta de que no se oía el canto de los pájaros en la zona y sentí que algo no iba bien con Oscar. Me arrodillé para acariciarlo y él me miró como si le diera miedo que lo tocara. Recojo una pequeña piña y se la tiro delante de él por el camino por el que caminamos, pero él se queda allí sentado con cara triste. Intento acercarme a él de nuevo, y sale disparado haciendo un ruido agudo y quejumbroso, y casi tropieza, como si por alguna razón me tuviera pánico. Le grito su nombre y le digo que vuelva, pero se va en la dirección en la que vio lo que fuera que vio en el estanque. Había perdido completamente de vista y de oído donde podía haber ido durante unos 5 minutos, así que empecé a entrar en pánico y grité su nombre tan fuerte como pude. Me detuve un segundo e intenté ver si podía oírlo moverse en algún lugar, pero no había absolutamente nada. De hecho, no se oía nada, ni pájaros, ni viento, ni gente a la vista, ni señal en mi teléfono. Empecé a asustarme y se me saltaron las lágrimas mientras pensaba joder, ¿sabes qué? El silencio era casi ensordecedor. Cada vez que creía oír a Oscar, me detenía y escuchaba, pero no oía nada. Volví al camino después de unos 10 minutos, todavía llamándolo y llorando, y fue entonces cuando oí gruñidos y ladridos que venían del bosque. Corrí hacia donde provenían y vi a Oscar más arriba en la colina desde donde yo estaba, pero estaba corriendo detrás de algo. Pensé que seguía siendo una persona a la que perseguía hasta que grité su nombre tan fuerte como pude, y me detuve instantáneamente en cuanto vi lo que estaba persiguiendo. Lo que vi se parecía a foto, pero era un poco más pequeño delgado y negro, y caminaba sobre 2 patas como una persona. Empecé a sentir un miedo y un pánico absolutos mientras corría hacia Oscar tan rápido como podía para agarrarlo, gritando su nombre y diciéndole que viniera conmigo. Oscar simplemente se da la vuelta y corre hacia mí con la lengua afuera como si fuera un martes cualquiera. Me alegré de que estuviera bien. Intenté mirar hacia arriba para ver dónde había ido, pero no pude verlo, así que le puse la correa a Oscar y corrí tan rápido como pude de vuelta al pueblo. Apenas me importó lo que había visto hasta que llegué a casa, algún maldito hombre perro grande, quién sabe, o qué mierda. Cuando Oscar volvió conmigo, me di cuenta de que volvía a actuar con normalidad, lo cual era bueno. Ahora que lo pienso, me da miedo. Vivo a menos de 1,5 kilómetros de donde lo vi, pero sigo subiendo esas colinas con gente porque lo había estado haciendo durante aproximadamente 1 año antes de que sucediera eso. Sin embargo, siempre me lo voy a preguntar, porque sé que habrá más en algún lugar allá arriba. ¿Alguien de Cairngorms ha visto o escuchado algo así? Solo vi su espalda y se dirigía hacia la colina, girando ligeramente hacia la izquierda, hacia una zona bastante densa del bosque. El camino de la colina sube durante un buen trecho, da una vuelta y baja, pero yo me desvié porque conozco un poco esta colina. Parecía que no le molestaban mis gritos ni los ladridos de Oscar, simplemente iba por donde iba y yo estaba más concentrado en agarrar a Oscar y bajar corriendo la colina, pero ver algo así, no es algo habitual por aquí. Cuando piensas en estas criaturas, piensas en todos esos estadounidenses que glorifican estas historias y hacen que parezca que las cosas espeluznantes solo pasan allí. Quiero decir, hay algunas historias de criaturas en Escocia, desde los años 1200 hasta los 1700, o algunas cosas en las colinas y montañas de por aquí, pero ver lo que era esto me hizo pensar que realmente debería haber una investigación en profundidad aquí. Llego tarde a la fiesta. He estado ocupado. Para resumir, tenía 4 años cuando lo vi por primera vez. Me desperté en mitad de la noche pensando que mi hermano me estaba gastando una broma porque sentí que un brazo me tocaba desde debajo de la cama, en el lado que daba a la pared. Después de decirle que dejara de hacerlo, sentí un aliento en mi cuello, así que me giré para gritarle a mi hermano, pero en lugar de eso vi al hombre del saco. El hombre del saco me parecía igual que en esta foto.
Tenía las extremidades y los dedos como ramas retorcidas. Su cuerpo estaba formado por una especie de fuego sombrío que se movía constantemente sobre él, como el interior de un homúnculo en Fullmetal Alchemist cuando todas las almas fluyen, y tenía un aura a su alrededor como la que se ve alrededor del fuego. Intenté gritar, pero no pude emitir ningún sonido y no podía moverme. Rápidamente me agarró e intentó arrastrarme debajo de la cama. Estaba lo suficientemente lejos como para que, normalmente, mis pies tocaran la pared, pero no era así. En ese momento, finalmente solté un grito. Cuando mis padres entraron, yo estaba doblado debajo de la cama con los pies y las piernas apoyados lateralmente en la pared, en una posición que me permitía encajar en ese espacio. Me dijeron que tenía que ser un sueño y que volviera a la cama. No me di cuenta de que las cosas estaban relacionadas hasta que cumplí 18 años. Tengo que irme otra vez, pero actualizaré con la historia completa en unas horas. El segundo suceso que recuerdo ocurrió cuando tenía unos 8 años. Estaba en mi habitación, aterrado por la oscuridad desde aquel incidente, con luces navideñas decorando la pared alrededor de mi cama. Aquella noche no podía dormir porque sentía que alguien me observaba. Siempre dejaba la puerta entreabierta, porque no quería quedarme atrapado con cualquier cosa que pudiera haber en mi habitación. Empecé a oír lo que solo puedo describir como, un muñeco de ventrílocuo caminando con peso detrás de cada paso, desde mi pasillo. Oí los pasos lentos pero constantes y vi una sombra acercarse lentamente a la luz de mi puerta, y tan pronto como la figura llegó a mi campo de visión, nada. La sombra se desvaneció. Pensé que había terminado, pero los pasos se repitieron de nuevo, y la sombra apareció y se desvaneció, una y otra vez, y otra vez. Finalmente, me armé de valor y, cuando la sombra se acercó, corrí hacia la puerta, la abrí de un tirón y, nada. No había nada en el pasillo en ninguna dirección. Rápidamente bajé las escaleras y encendí todas las luces. Me acurruqué en el sofá y encendí la televisión para distraer mi mente. Entonces llegó la segunda parte. Las muñecas de porcelana de mi madre. Esa misma noche, menos de 5 minutos después, se oyó una risita en la sala de estar. Por supuesto, no había nadie allí, nadie excepto las muñecas. 3 de ellas, en la repisa de la chimenea. Me acerqué lentamente, y me refiero a muy lentamente, a ellas, con la espalda contra la pared opuesta. Las risitas se detuvieron por completo mientras estuve en la habitación, así que después de ver las muñecas en su lugar habitual, me alejé. Entonces oí un crujido. Sonaba como si alguien estuviera girando lentamente las cabezas de las muñecas. Efectivamente, las 3 estaban giradas y me miraban. Con una velocidad que avergonzaría a Usain Bolt, 2 segundos después estaba en mi habitación. Me escondí debajo de las sábanas, pero debido a las luces que había alrededor de mi cama, podía ver a través de la manta. Los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez, la sombra se acercó a mi puerta y entró en la habitación. Originalmente tenía la forma del muñeco de ventrílocuo que mi mente había creado. Pero cuando la sombra entró en mi habitación, se hizo más grande y adoptó la forma de un amigo olvidado hace mucho tiempo. El hombre del saco. Me quedé paralizado por el miedo. Al igual que en la escena de Freddy contra Jason, cuando Freddy ataca a los 2 adolescentes en la calle, la sombra del hombre del saco creció y se extendió hacia mí. Solo recuerdo haberme desmayado del miedo. Y este suceso quedaría bloqueado en mi memoria durante años. Mi vida había sido relativamente normal, solo con algunas alucinaciones leves de vez en cuando. No fue hasta los 18 años y unos meses cuando el hombre del saco volvió a aparecer. Recuerdo estar sentado en una silla en mi habitación a oscuras, ya no le tenía miedo a la oscuridad, frente a mi computadora, navegando por internet. Tuve la aterradora sensación de que iba a morir y de que alguien detrás de mí iba a ser la causa de mi fallecimiento. Giré lentamente la cabeza y me encontré a menos de 1,5 metros del hombre del saco, que ahora medía más de 3 metros. Inmediatamente grité y llamé a mi mamá para que viniera a ayudarme. Ella entró corriendo en la habitación unos instantes después. No aparté la mirada del hombre del saco hasta que desapareció con la luz. Me sometieron a terapia por sospecha de esquizofrenia, un diagnóstico que tengo hoy en día, pero a menudo me pregunto si aluciné con esta criatura durante tantos años y de forma tan vívida. A lo largo de los años, lo he visto de refilón y, más a menudo que verlo, podía sentirlo detrás de mí. A veces sentía como si alguien me tocara la espalda o el pecho, lo que me provocaba escalofríos, dolores y dificultad para respirar. Las alucinaciones siempre seguían inmediatamente después. Y cada vez que tenía alucinaciones por la noche, el hombre del saco aparecía.
A veces me pregunto si se alimenta de mi miedo y solo está esperando el día en que pueda apoderarse de mí. Sus toques son solo pruebas de fuerza. Todas las preguntas serán respondidas por la mañana. Buenas noches a todos. Agradeceré cualquier respuesta. Eso es bastante espeluznante. ¿Sabes qué quiere? ¿Tienes alguna otra del hombre del saco? No sé qué es lo que quiere. Algunos amigos me han dicho que es una especie de espíritu que se alimenta de mí y que quiere mi cuerpo, o simplemente alimentarse de mí hasta que sea lo suficientemente fuerte como para aventurarse por su cuenta. No sé mucho sobre lo paranormal, así que no tengo ni idea. Lo único que sé es que nada en la vida me parece real, excepto el hombre del saco. Y cuando lo siento, siempre tengo la sensación de que voy a morir. No siento nada más que ira y odio por su parte.